Hace algunos días vivimos un verdadero raconto en nuestro país. Fue volver al pasado, literalmente. La escena de los camioneros bloqueando la carretera panamericana, la norte-sur, la ruta 5. La escena de carabineros escoltándolos cuando venían viajando desde Temuco a Santiago y pasaban frente a Linares, a Talca, y se encontraban con el rechazo de buena parte de la población. La escena del gobierno totalmente complicado respecto de la respuesta que debía darles a los camioneros. Y los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión, los diarios de alcance nacional, totalmente dedicados a amplificar el evento, nos recordó los peores momentos del golpismo de los años 73. La prepotencia de uno de los dirigentes de los camioneros, al cual yo escuchaba como hablaba de mi gremio, mis camiones, mi carretera, mi todo, nos recordaba esa actitud del patrón de fondo, del dueño de todo, que no puede creer que los rotos, los indios, o no se sabe muy bien quién, le estén impidiendo hacer lo que se le da la gana. Me parece que fue una escena patética que nos refleja el Chile de hoy, nos refleja la debilidad del gobierno. Por cierto, nadie puede estar de acuerdo con que se quemen camiones, y somos los primeros acá en decir que rechazamos toda acción violenta, sea esta de delincuencia común, sea esto un acto de terrorismo, sea esto una reivindicación. Siempre vamos a rechazar nosotros acciones violentas como puede ser la quema de camiones, de casas, de fundos, destrucción de maquinaria y, por cierto, lo que ha sido en el pasado a veces el asesinato. Pero claramente una cosa no justifica la otra. Una cosa no justifica que impongan sobre el gobierno lo que es su voluntad. Y como decía, está la debilidad del gobierno que en un estado de confusión total emite un decreto que termina generando mayor caos que el que habrían generado esos 13 camiones absurdos en Santiago. Y no solo eso, sino que a medida que avanza el día van cambiando de opinión varias veces y finalmente el ministro del Interior termina autorizándolos a pasar a Santiago, a pasar frente a la Moneda y además a reunirse con el gobierno. Por cierto, en una discordia total entre el ministro y el subsecretario Alewi, que reflejan también las tensiones, las confusiones y las contradicciones que estamos viendo día a día en el gobierno. No está de más recordar que al pueblo mapuche, cuando han pedido ser recibidos en la Moneda, se los ha tramitado por años y por decenios y que hay gobiernos que en el periodo completo jamás los recibieron. Es bueno recordar, por ejemplo, que a los familiares de los detenidos desaparecidos, el señor Ricardo Lagos, durante todo su mandato jamás les recibió a los familiares. Así es que aquí está claro que se mide con distinta vara la prepotencia de los camioneros con las demandas, las necesidades de los jubilados, de los mapuches, de los estudiantes, de los profesores, de tantos otros que han aspirado a poder reunirse con autoridades de gobierno. Definitivamente nos encontramos frente a un gobierno debilitado, tensionado y con profundas contradicciones internas que se reflejan en estos temas, pero se reflejan también en las discusiones frente a la aprobación o no aprobación de la ley de aborto, donde una parte importante de la nueva mayoría, la democracia cristiana, se niega a dar el voto para las 3 causales. Se refleja también en las contradicciones respecto de la ley para despenalizar el cultivo y el consumo de marihuana, donde en estos días se está hablando de retirar el artículo que permite el autocultivo. Se reflejan en las contradicciones relacionadas con la ley de educación, donde claramente hay divergencia entre los distintos partidos. Incluso ya se empieza a hablar, y lo hemos escuchado en algunas radios, en algunos medios escritos, de un golpe blando,
de un traspaso de mando, de que a partir de mando va a haber una suerte de marzo, una suerte de triunvirato. Pueden ser rumores, pueden ser cagüines, como se dice, pero también nos indican que hay una situación muy compleja. Todo esto en un escenario de una economía cayendo, con un cobre que cae en picada, Codelco anunciando que si el cobre baja un punto más, ya no va a poder entregarle fondos al Estado chileno. Como bien se dice al inicio de este programa, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de cambio, pero acá nosotros estamos en tiempos de tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.